Mm, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola de nuevo. Vamos a ver si son 1 hora y 4 minutos. Pues bueno, yo creo que es momento de empezar. Seguro que se irán incorporando más tarde más gente, pero debemos ser estrictos con los horarios, ya que aunque estemos confinados, sabemos que el trabajo no para y es algo que debemos también tener en cuenta que estas cosas, pues bueno, aunque son necesarias en nuestro día a día en casa, hay que atender también a una parte muy importante del trabajo y gestionar equipos en remoto, que es muy complicado también. Y bueno, y la familia. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, me voy a presentar yo. Yo soy José Francisco Cerdá, parte de la familia Cerdá y propietario de la empresa. Y como muchos ya sabréis, pues en este caso yo soy el director de marketing y producto de la compañía. Y bueno, la motivación que nos llevó a realizar este webinar surgió de la necesidad de dar un mensaje de optimismo a nuestros clientes y demás agentes del sector. La realidad y la avalancha de mensajes tan alarmistas acerca de la situación que nos ha tocado vivir y continuará en los próximos meses, pues hace falta que reseteemos un poco nuestro mindset a la hora de afrontar problemas y cualquier tipo de circunstancia, porque ahora más que nunca lo que antes valía ahora ya no vale. En ese sentido, pues contactamos con nuestro colaborador y amigo Manuel Rodrigo y enfocamos un webinar en el que poder construir cada uno con su realidad un escenario de cambio que nos genere ilusión en este periodo tan complicado y que tal vez no nos haga ver más allá del problema. Entonces, quizás esto nos pueda ayudar a cambiar esa mentalidad y ofuscarnos menos en nuestros problemas, porque tenemos que mirar hacia adelante a pesar de las dificultades. Pues bueno, doy paso a presentar a Manuel. Manuel, buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. A ver, voy a presentar a Manuel Rodrigo. Manuel Rodrigo, socio consultor de Inventa Consulting, empresa especializada en, como le gusta decir a él, y doy fe que es así, en provocar cambios, ¿no? Provocar cambios en las estrategias comerciales de las empresas y en los hábitos. Hablando pues desde actitudes, habilidades de las personas que están en contacto directo con los clientes, equipos comerciales, area managers, dependientes, promotores de venta, personal de atención al cliente. Vamos, yo creo que la audiencia que ahora mismo tenemos ahora, Manuel, es la audiencia con la que normalmente sueles trabajar, ¿no? En tus sesiones. Efectivamente. Creo que su visión y experiencia en este área nos puede provocar esos cambios que ahora mismo tal vez no vislumbremos con tal claridad. Así que, pues bueno, la sesión es tuya, Manuel. Suerte con ello. Venga, Muchas gracias, José. nos vemos al final. Venga, hasta el final. Hasta ahora. Muy bien, pues bueno, antes que nada, evidentemente saludaros a todos. Muy buenas tardes. Lo primero, por supuesto, es desearos que estéis bien, tanto vosotros como vuestra familia. Ante esta situación, entiendo que en lo profesional, que es donde, por supuesto, nos vamos a centrar, aunque evidentemente la parte personal es la crítica y la más importante y la que, bueno, pues nos preocupa muchísimo a todos. Estamos aquí para hablar de lo profesional y, bueno, pues tratar de ayudaros a dar esas respuestas que seguramente necesitéis y estéis en parte también aquí en este seminario y dar respuesta a esas preguntas al respecto de qué es lo que podéis hacer en lo profesional, ¿vale? Aunque, como luego comentaremos, puede que nos resulte ahora mismo difícil verlo, estos días también nos dan oportunidades, ¿de acuerdo? Y, desde luego, tenemos una oportunidad de poner a prueba, para empezar, nuestra resiliencia, marcarnos el objetivo de superar esta crisis que se avecina y que, bueno, que ya estamos todos sufriendo, y hasta si podemos salir reforzados de ella. Para ello, por supuesto, va a ser necesario plantarle cara a esta situación, hacer hincapié en conceptos como el cambio, como la transformación, como el análisis de un punto de vista y digamos de una mirada optimista pero realista,
¿vale? Siendo 100% realista, y sí que os advierto de que durante toda la presentación voy a tratar de ser muy realista con la situación, tanto presente como futura, ¿vale? Y bueno, pues espero sinceramente que en este rato que vamos a pasar juntos podamos encontrar entre todos algunas claves para poder prepararnos para la siguiente etapa, que ya está ahí, ¿vale? Y haciendo, evidentemente, especial énfasis en el potencial de las licencias. Y, bueno, por supuesto, antes de empezar, me gustaría agradecer a Cerdá, empresa que conozco muy bien desde hace más de 15 años, donde no solamente tengo clientes, sino también tengo amigos. Y, bueno, pues en especial a José Cerdá por brindarme esta oportunidad y compartir con vosotros este rato. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Aquí tenéis un pequeño índice que entiendo que además es el que habéis visto en Internet cuando habéis dado clic al mail que os enviamos desde Cerdá, o que habéis visto quizá en LinkedIn. Bueno, tenéis ahí un resumen de lo que vamos a tratar. Vamos a hablar de cómo comprender nuestras emociones, vamos a hablar de qué actitudes podemos tener ante la situación actual, vamos a hablar de la gestión de la incertidumbre que nos genera el no saber qué va a pasar, y desde luego cómo vamos a poder trabajar en el futuro, qué estrategias adoptar, qué acciones poder poner en marcha. Vamos a hablar de oportunidades, ¿por qué no? Pues toda crisis también genera oportunidades. Y prepararnos para la reapertura, ¿de acuerdo? Hacer una pequeña estimación de qué es lo que puede pasar y a partir de ahí volver a hablar del potencial de las licencias, ¿vale? Bien, pues sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña definición de qué es lo que está pasando. No voy a entrar en demasiados datos porque entiendo que ahora mismo está al alcance de todos los datos de esta crisis. Evidentemente, lo primero es que esto es una crisis sanitaria y, sobre todo, humana, ¿vale? Y vuelvo a reiterar que espero que estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias, y en el caso de que hayáis tenido alguna pérdida, pues desde aquí todo el apoyo y todo el ánimo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, lo que está pasando es que estamos confinados, bien con medidas absolutamente restrictivas o bien con ese confinamiento que poco a poco se va levantando, pero que no sabemos ahora mismo hasta cuándo va a durar. Y, bueno, pues como se ve en esa imagen, hemos vivido situaciones absolutamente desconocidas, como luego también hablaremos. Esa pregunta que os decía, ¿hasta cuánto va a durar el confinamiento? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿de acuerdo? Pero que la verdad es que es una pregunta que no estoy seguro de que debamos de hacernos así de forma literal, como luego veremos, y la verdad es que puede ser hasta peligroso el estar continuamente haciéndonos esa pregunta. ¿Hasta cuándo va a durar el confinamiento? Porque puede que nos retrotraiga a otra pregunta en el sentido de ¿cuándo volverá toda la normalidad? Y esa palabra normalidad, la verdad es que siendo muy objetivos como luego veremos, puede que no sea dentro de unas semanas como todos querríamos, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que querríamos, otra cosa es lo deseable y otra cosa es la realidad, la cruda realidad. La economía ha estado cerrada, seguimos en hibernación en muchísimos sectores, otros sin embargo no. Se han visto imágenes de calles absolutamente desiertas por absoluta necesidad. Ha habido una situación absolutamente inédita a partir de la necesidad de quedarnos en casa. Ha habido un frenazo temporal que hace completamente distinta esta crisis a la de vividas, por ejemplo, en el 2008, y es que ha habido un frenazo tanto en la demanda como en la oferta, ¿de acuerdo? Y esta situación es completamente inédita. Disculpad. Ha habido también unas consecuencias nefastas en la economía, absolutamente. Como podéis ver ahí, noticia de esta semana, el Fondo Monetario Internacional augura una bajada del PIB a nivel mundial del 3% y concretamente en España del 8% para el año 2020, y evidentemente eso no son para nada buenas noticias. Como os he dicho antes, hemos vivido situaciones nunca vividas, como podéis ver también en las imágenes, gente desinfectando las calles, desgraciadamente médicos sin todos los medios que todos querríamos y que además necesitaban. Son situaciones que desde principios de siglo, con la mal llamada gripe española, no se habían vivido y que seguramente pues ninguno de los que estamos aquí presentes hayamos visto, ¿no? Otra situación que está pasando es que esto no es una crisis a nivel España, China, Europa, es una crisis a nivel mundial. Como veis ahí, una noticia también de esta semana, según los expertos, la distancia social podría ser necesaria hasta el 2022.
¿Y por qué decimos esto? Pues porque la solución definitiva al coronavirus viene, sin lugar a dudas, desde una vacuna, desde la aparición y desarrollo de una vacuna. Y esto, pues los expertos hablan de un plazo mínimo, por la experiencia que se tiene en el desarrollo de vacunas, de un año aproximadamente. Ahora mismo ya hay más de 100 empresas, tanto públicas como privadas, sobre todo privadas, que están, hay más de 100 estudios y más de 100 proyectos tratando de desarrollar vacunas. Y hay ya unos cuantos que están, digamos, desarrollando ya fases en las que están realizando pruebas, pero todo indica, y según la OMS, que va a ser difícil que hasta mitad del año que viene pueda no solamente encontrarse una vacuna, sino el siguiente paso, ¿de acuerdo? Que es que todos podamos vacunarnos. Es decir, la producción de una vacuna, ojalá pudiera en una semana producirse todos los miles cientos de miles y millones de vacunas que van a ser necesarias para erradicar el virus, pero eso seguramente no se producirá, como veis en esta noticia, hasta quizá el 2022. Esta es la cruda realidad. Hablamos de posibilidades y por eso hay una gran incertidumbre, es decir, no tenemos claro exactamente cuándo se van a levantar todas y cada una de las restricciones, cuándo podremos volver a tener nuestra tienda llena de gente. Es decir, esas imágenes de la gente agolpándose a las puertas de los centros comerciales o de las tiendas para entrar en las famosas rebajas, esas imágenes no sabemos cuándo se van a poder producir, y como no lo sabemos, pues tenemos que estar preparados para afrontar escenarios más optimistas, pero escenarios no diría pesimistas, sino diría optimistas realistas. Es decir, si todos los expertos dicen que una vacuna tarda mínimo 12 meses, a pesar de que ahora mismo, insisto, hay muchísimos proyectos avanzados en el desarrollar la vacuna, pues tendremos que hacer caso a los expertos. No nos queda otra. Y claro, esa incertidumbre de no saber exactamente, pues puede que esa pregunta, como decía antes, de cuándo volveremos a la normalidad, pues a lo mejor hay que hacer un escenario, entre comillas, optimista, realista, o como si queréis llamarlo, más pesimista, al respecto de que quizá en los próximos meses esa distancia social haga que la vuelta de los clientes a nuestras tiendas pues no sea todo rápida que quisiéramos, ¿de acuerdo? Esa incertidumbre nos lleva, por supuesto, al miedo, ¿no? Miedo que ya estamos sintiendo muchos y seguramente todos de vosotros al respecto de la seguridad y la salud, ¿no? Me voy a contagiar, ¿hasta cuándo va a durar el temor de la gente? Vamos a volver todos vamos a salir a comprar corriendo, esto va a ser rápido, esto no va a ser rápido, hay un temor, insisto, hay una fecha ahí en julio 2021, que es lo que dicen los expertos, que es cuando salga la vacuna y es cuando se eliminará completamente, absolutamente toda restricción, cuando estemos absolutamente todos vacunados o inmunizados, ¿de acuerdo? Y tenemos que prever este posible escenario en las estrategias que podamos definir, ¿de acuerdo? Ojalá todo eso se produzca mucho antes, ojalá volvamos a la normalidad antes de que esté la vacuna, pero son hipótesis que no podemos asegurar. Insisto, para diseñar nuestras estrategias y a partir de nuestras acciones tenemos que contemplar todos los diversos escenarios, ¿de acuerdo? Y este es uno que es muy importante que también contemplemos, ¿de acuerdo? Hasta aquí el análisis. Puede que algunos digan, joder, hostia, Manuel, pues el análisis no es del todo positivo, es que el análisis es el que es, la realidad es la que es, ¿vale? Pero el último punto que os he definido aquí, dentro de esos 10 ítems de qué está pasando, el punto número 10 es la esperanza. No por el dicho ese de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿vale? Sino porque realmente hay elementos para la esperanza. En primer lugar, veréis ahí a una persona que es, quizá algunos lo conozcáis, es un premio Nobel de Economía, se llama Finn Killand, ¿de acuerdo? Es noruego, es una persona ya de bastante edad y, por tanto, si es premio Nobel se le supone que es bastante sabio y por lo que he podido leer de él, la verdad es que es así, ¿no? Y fijaros lo que decía en una entrevista también esta semana al respecto de los españoles, ¿vale? Es una persona que ha estudiado muchísimo la economía española y habla de que a los investigadores siempre les ha sorprendido, como veis ahí en la flecha, que somos un país que siempre les hemos sorprendido a los investigadores por nuestra resiliencia, ¿vale?
Luego definiremos lo que es la resiliencia, ¿vale? Pero sí que adelantaros que es ya la capacidad para vencer a las adversidades, ¿de acuerdo? Y la verdad es que este es un primer dato importante, es decir, en España hemos dado suficientes muestras de resiliencia, ejemplos después de la crisis del 2008, donde nos las hemos ingeniado para innovar, para buscar mercados, para exportar como nunca, ¿de acuerdo? Lo estábamos haciendo bien, ha venido este golpe, esta situación completamente disruptiva, pero tenemos esos antecedentes absolutos y la verdad es que esto es algo muy importante, como luego veremos, ¿no? Que tengamos esa capacidad resiliente y que seamos un país con personas que tenemos dentro de nuestras competencias la resiliencia. Y eso es una noticia absolutamente esperanzadora. También es cierto, y aunque, como le digo a mucha gente, el médico me prohíbe hablar de política, que este señor también, este premio Nobel también habla en el mismo párrafo de que tenemos que ser predecibles a nivel país, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que los políticos no tienen que dar más miedo que el virus. Sí, bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo, generar previsibilidad y expectativas de crecimiento a largo plazo. Países como Italia ya se han puesto en ello, ya han nombrado un equipo de expertos para empezar a diseñar la reconstrucción del país una vez que se vuelva a la normalidad. De ese equipo, las empresas de ese equipo han puesto a esta persona, que es Vittorio Colau, que es consejero delegado de Vodafone, un directivo con amplia experiencia, y creo que debemos de ponernos manos a la obra como país, y estas serían como las dos claves que nos llevan a hablar de esperanza, ¿de acuerdo? A nivel individual, cosas que dependen absolutamente de nosotros, a mí me gustaría que en esta sesión habláramos de 6 cosas, ¿de acuerdo? De 6 cosas que son tremendamente fundamentales, en las cuales se basa este punto número 10 que os he dicho antes, que la situación actual también lleva la palabra esperanza. Y esas 6 palabras son las que veis ahí en la diapositiva. La primera es VUCA, la segunda es cambio, la tercera es transformación, la cuarta es resiliencia, de la que ya hemos hablado un poquito, la quinta es palancas y la última es plan. Vamos a entrar directamente la primera, que son entornos VUCA. Quizá alguno de vosotros ya hayáis habido hablar de la palabra VUCA, ¿vale? O del concepto entornos VUCA. Y aquí lo que vamos a hacer es, VUCA es un acrónimo que, evidentemente, en inglés, la V de volatility o volatilidad, ¿vale? Los entornos en los que vivimos las empresas actualmente son entornos extremadamente complejos y, como digo, la palabra VUCA la define perfectamente. La volatilidad que existe ahora mismo en esta situación de crisis es una situación que desde hace 15 o 20 años, como bien sabéis, la volatilidad al respecto de la enorme dinámica de cambio, en las que estamos sumidos en los últimos 15 o 20 años, hace que esta terminología de VUCA esté completamente puesta encima de la mesa de todas las organizaciones, insisto, porque los entornos VUCA en los que nos movemos, y no solamente a partir de esta situación disruptiva como es el COVID-19, sino desde hace 15, 20 años, nos movemos en entornos VUCA. Son entornos completamente volátiles, son entornos donde hay muchísima incertidumbre, donde hay situaciones imprevistas en las empresas como esta del COVID-19, son entornos completamente complejos, donde hay muchísimos elementos en el tablero que añaden complejidad a la hora de poder analizar, entender y realizar buenos diagnósticos que nos permita definir estrategias. Y los entornos VUCA son entornos completamente ambiguos. Insisto, son entornos en los que nos estamos moviendo como empresas desde hace 15, 20 años. La crisis del 2008 es otro ejemplo de situación completamente disruptiva y donde cuando hablamos de entornos VUCA hay situaciones más o menos previsibles y hablamos de otras imprevisibles. Los atentados del 11S, los atentados del 11M, la crisis del 2008 son solo algunos ejemplos de los últimos 15, 20 años de situaciones completamente disruptivas que han generado crisis muy profundas, pero en nuestro día a día también nos manejamos en entornos completamente volátiles, con incertidumbre, con complejidad y con ambigüedad. Y entender que nos movemos en entornos VUCA es la primera de los conceptos que me gustaría que tuvierais perfectamente claros y entender que esta situación disruptiva del COVID-19, del coronavirus, es una situación más dentro de un entorno VUCA absolutamente, completamente disruptiva, que nos ha dejado todos absolutamente destrozados, como hemos visto antes, en todos los puntos a nivel economía y, por supuesto, los personales. ¿De acuerdo? La pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, Manuel, ¿y cómo afrontar esos entornos VUCA de los que nos hablas? Bien,
voy a remitirme bueno, pues voy a hablar de diversas personas en las cuales, bueno, pues tratando de preparar esta presentación y otras tantas, pues uno tiene también que apoyarse, ¿no? Sobre gente que yo siempre digo, trata de copiar a los que saben más que tú, y siempre hay gente que sabe mucho más que tú. En este caso es Bob Johansen, autor del libro Los líderes hacen el futuro, y lo que nos daba son 4 claves. Ante la volatilidad, visión de futuro. Abordar la volatilidad desde una correcta visión de futuro. Es tremendamente importante. Para afrontar esa incertidumbre, el entendimiento, la formación, la actualización constante, ¿vale? Ahora mismo, seguro que son momentos en los cuales muchos de vosotros estáis aprovechando para formaros, para tratar de entender mejor no solamente qué es lo que está pasando, sino también qué es lo que podemos hacer ante ellos. Y la formación en los entornos en los que nos movemos es tremendamente importante. Vosotros en vuestras tiendas habréis tenido que también formaros desde para nuevos sistemas informáticos, desde todos los entornos, las mejoras tecnológicas, desde cómo adaptar mejor toda mi categoría de productos, desde cómo comprar mejor, desde cómo vender mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? También para afrontar la complejidad, pues buscar simplicidad y claridad y mucha sencillez, como lo veremos, es otra de las claves en las acciones que diseñéis, ¿vale? Y por último, ser muy ágiles, capacidad de reacción. Como vamos a ver enseguida, ser capaz de afrontar muy rápidamente todos los cambios a los cuales también esta crisis del coronavirus nos va a afrontar. Y a partir de ahí, como digo, la principal habilidad para afrontar los entornos VUCA es la capacidad para afrontar cambios. Y pasamos a esa segunda palabra que me parece absolutamente clave para generar esperanza de esta crisis del COVID-19. Para hablaros del cambio, me gustaría utilizar el modelo de las 4 habitaciones del cambio generado por el psicólogo Clay Janssen. Habréis visto quizá algunas imágenes por ahí al respecto del tema de salir de la zona de confort, adaptada a la crisis del coronavirus. Yo voy a ceñirme al modelo de las 4 habitaciones del cambio, que creo que explica muy bien cuáles son cada una de las fases por las que pasamos las personas cuando tenemos que afrontar algún cambio. En primer lugar, siempre partimos de esa zona cómoda, esa zona de confort de la que habéis oído hablar muchísimas veces, en las cuales nos mostremos completamente indiferentes, estamos contentos, no hay nada que nos haga cambiar nuestra forma de actuar. Estamos felices y contentos. Imaginaros cuando estábamos a final de enero, principio de febrero, donde oíamos hablar del coronavirus, tal, pero bueno, todavía no le hacíamos muchísimo caso. ¿De acuerdo? Pero surge esa necesidad de cambio. Se produce un hecho disruptivo y de repente empezamos a oír que en Wuhan, en China, en una ciudad en China, en una provincia, ha surgido un virus que se llama coronavirus. ¿De acuerdo? Este modelo a mí me gusta porque explica, insisto, para cualquier tipo de situación disruptiva, desde pequeña, la que sea, hasta completamente compleja como esta del coronavirus. ¿De acuerdo? Explica, insisto, las fases por las que atravesamos las personas cuando nos tenemos que enfrentar a algún cambio. ¿Cuál es la primera fase cuando nos tenemos que enfrentar a un cambio? Normalmente suele ser el rechazo, suele ser siempre la autocensura, aunque quizá lo vea un poquito por allá, ya, estoy bien, no será para tanto, ¿para qué tengo que cambiar si estoy bien? No acabo de verlo. Normalmente ante cualquier cambio, ¿por qué tengo que cambiar mi sistema informático? ¿Por qué tengo que generar una página web? Esto del comercio electrónico, ¿qué significa? Esto de las colecciones, esto de tratar... Normalmente cualquier cambio que las personas vemos que no es interno, sino que viene impuesto, como lo veremos, nos genera mucho rechazo. Sin embargo, cuando ya percibimos de forma absolutamente importantísima, imprescindible, que tenemos que cambiar, pasamos a la confusión y a la incertidumbre, que muchas veces nos genera bloqueo, porque ¿y qué tengo que cambiar? ¿Y cómo lo voy a cambiar? Fijaros cómo además las flechitas van de una habitación a otra. Pasamos de la confusión al rechazo muchísimo. En esta crisis del coronavirus, pues habréis visto también en momentos en los cuales uno empieza a pensar que sí que habrá que cambiar cosas, pero automáticamente también pasamos al rechazo. Oye, pues, ¿y por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Y por qué no se han dado cuenta antes? Y tendemos a externalizar todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, ante un cambio, para pasar a la última fase, que es la de renovación, que es la fase de acción, que es la fase de innovación, tenemos que hablarnos de valor, tenemos que entender que el cambio es absolutamente necesario y hay que pasar a la acción. Y sin innovación no suele haber cambio. Con lo cual, yo os invito a que paséis rápidamente a la fase de acción, paséis rápidamente a la fase de creación, paséis rápidamente a la fase de creación de valor, porque
es la única manera que vamos a tener de realmente cambiar. Entender que vamos a tener que realizar cambios, que el coronavirus está ahí, que hay nuevos cambios en la forma de actuar del consumidor, como luego veremos, y que tenemos que adaptarnos en nuestros negocios, en nuestras tiendas. Esta frase me encanta y no es de ahora, ¿no? Es de hace ya algunos años y dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino las personas que no pueden aprender, desaprender y reaprender, y además de forma muy rápida. Y esta crisis del coronavirus todavía hace más real esta frase de la verdad es que otro sabio, que es Alvin Toffler, y que nos brinda frases como esta, a las cuales creo que deberíamos de hacerles caso, ¿de acuerdo? Así que tenemos dos palabras muy importantes, estamos en un entorno VUCA y tenemos que ser capaces de afrontar rápidamente los cambios que ahora mismo son necesarios en nuestra estrategia y en nuestras acciones que vamos a tener que poner en marcha desde ya. Y la palabra ya también la veremos luego como algo muy importante. La tercera palabra que me gustaría que tuvierais muy clara después de este seminario, hemos hablado de entornos VUCA, hemos hablado de cambio, es transformación. ¿Vale? Pues venimos de las fotografiaciones del cambio, ¿de acuerdo? Como veíamos antes. Pero a mí me gustaría que hablaros de Alex Rovira, quizá muchos de vosotros ya lo conozcáis, a mí me parece también otra persona sabia. Insisto, cuando no tengáis claro algo, acudid a los sabios, acudid a las personas que saben mucho de cada tema en concreto. Aunque no estéis de acuerdo, seguramente os vayan a inspirar. Como también os enviaremos toda esta presentación, por supuesto, a través de los canales de marketing y comerciales de Cerdá y de formación, ahí tenéis el link donde os invito a que veáis los 3 minutos y medio primeros de este vídeo. Os hago un pequeño resumen. ¿Qué nos dice Alex Rovira? Alex Rovira nos dice que una cosa es el cambio y otra cosa es la transformación. Nos dice que el cambio es una invitación siempre externa. Ocurre algo, oye, estamos bajando las ventas, nos dice, y entonces tenemos que cambiar. Oye, te dice el médico, oye, resulta que tienes los pulmones fatal, tienes que dejar de fumar. Y el cambio siempre es cambiamos siempre por una invitación externa. Sin embargo, como pone ahí, la transformación es algo interno. Hay una diferencia entre cambio y transformación. Cuando uno realmente quiere cuando se produce una transformación es cuando realmente abro la mente y incorporo ese cambio desde dentro porque sé que voy a mejorar. No es algo impuesto, sino que entiendo que tengo que cambiar. ¿Vale? ¿Y de qué depende en una gran parte la diferencia entre el cambio y la transformación? Pues el cambio depende de la resistencia, como hemos visto antes, ¿no? Cuanto más me resista al cambio, más durará todo ese proceso cuando hablamos en las 4 habitaciones del cambio. Sin embargo, la transformación implica movilizar todas las dimensiones que tiene el ser humano y para eso me voy a apoyar en la siguiente imagen. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que veis ahí? Supongo que estáis viendo, muchos evidentemente estáis hablando de transformación, estáis viendo, ¿no?, cómo el gusano pasa a ser una mariposa. Si os fijáis, la palabra crisis comparte, seguramente muchos de lo sabréis, la palabra crisis comparte etimología con crisol y con crisálida, que son dos de los elementos quizás más bellos, como nos dice Alex Rovira en su vídeo, que nos remiten al concepto de evolución, ¿de acuerdo? Que quizás algunos también hayáis dicho la palabra evolución cuando habéis estado viendo esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Por qué os he puesto esta imagen? Hablamos de las 4 dimensiones, ¿no?, del ser humano. Para que entendáis, insisto, esa etimología entre crisis, crisol y crisálida, que son elementos, insisto, bellos que nos remiten al concepto de evolución. ¿Y cuáles son estas 4 dimensiones del ser humano? La primera es querer. Si tienes la actitud, si tú quieres hacer un cambio, ya tienes mucho avanzado. Pero también necesitas saber, necesitas estar preparado, necesitas conocimientos, necesitas definir unos procesos. Quizá algunos lleguéis más preparados que otros a estos grandes cambios que tenemos que afrontar ante la crisis del coronavirus. Y si no, estáis en un buen momento para formaros y para prepararos de forma lo más rápidamente posible. La tercera de las dimensiones es poder, ¿no? Querer, saber, pero tercera es poder, saber hacer, ese know-how. Y eso también implica equivocarnos. Y como veremos luego también, esta crisis nos invita a cambiar muy rápidamente, a poner en marcha acciones y a permitirnos el poder equivocarnos. No hay nadie que sepa ni cuándo va a acabar ni exactamente qué es lo que tenéis que hacer. A partir de este seminario espero que algunas cosas las tengáis más claras o al menos entendáis muy bien cuáles son todos los procesos por los que tenéis que pasar y cuáles son las habilidades que necesitáis para poner en marcha vuestros procesos, vuestros planes de acción. Hemos hablado de entornos VUCA, hemos hablado de cambios y ya estamos hablando de transformación. ¿Y cuál es la clave para poder transformarnos? Lo que quiero que tengáis muy claro es que tengáis la visión de por qué quiero cambiar y para qué quiero cambiar. Cuando tú tienes claro por qué quieres cambiar y para qué quieres cambiar y lo juntas al querer, al saber y al poder, en ese momento
en ese momento pasas del cambio a la transformación. En ese momento ya no haces las cosas porque tienes que hacerlas, las haces porque tienes una visión y tienes un objetivo. Pasas del tengo que al quiero hacer y rápidamente al voy a hacer. Y os invito a que afrontemos todas las noticias negativas y todos los cambios que tengáis que afrontar, que paséis rápidamente por todas las etapas del cambio y que paséis a la etapa de acción, a la etapa de innovación, pero desde el punto de vista del quiero, voy a hacerlo, tengo el objetivo, tengo claro por qué lo quiero hacer, tengo claro para qué lo voy a hacer, quiero hacerlo, puedo hacer, sé hacerlo, puedo hacerlo, tengo derecho a equivocarme y tengo muy claro hacia dónde voy, ¿de acuerdo? Como diría, insisto, Alex Rovira, y este libro de la buena crisis viene de la crisis del 2008. Cuando os levantéis por la mañana tenéis que pasar del a ver qué día tengo al voy a ver qué día creo, del verbo crear. Tenéis que levantaros cada día con esas ganas de crear cosas. En esto siempre me gusta pensar, piensa cuando abriste tu primera tienda por primera vez. La ilusión que tenías, la pasión con la que hacías las cosas, tenías 1000 ideas, tenías 1000 cosas que hacer, no tenías tiempo suficiente para ponerlas todas en marcha y a partir de ahí quiero que os cojáis ese entusiasmo y esa pasión por lo que hacéis, porque eso os hará entender qué límites son reales y cuáles son solamente mentales. Las creencias mentales son unos grandes limitadores. Las creencias mentales nos limitan muchísimo para definir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Os invito a que eliminéis las creencias mentales, recordéis esos momentos en los cuales lo único que tenéis era entusiasmo, y yo sé que hablar de entusiasmo en estos momentos es difícil, pero insisto, en los entornos VUCA, esa habilidad para afrontar los cambios, esa habilidad para ser capaces de transformaros muy rápidamente, y como luego veremos ahora enseguida cuando hablemos de resiliencia, transformarnos en algo mucho mejor. Insisto, la pasión por lo que hacéis os hará entender qué límites os vais a poner reales y cuáles realmente únicamente, insisto, son mentales, y a partir de ahí, Anchas Castilla, por favor, os invito a que recordéis esos momentos en los cuales abristeis vuestros negocios por primera vez. Entornos VUCA, cambio, transformación, y pasamos a el cuarto de los conceptos, que es el de la resiliencia. La resiliencia seguramente es una palabra que habréis oído, algunos os sonará, o lo habéis trabajado algunos seguramente también profundamente, se puso muy de moda, entre comillas la palabra moda, después de la crisis también del 2008. Yo voy a utilizar un pequeño símil, una pequeña metáfora para que todo el mundo pueda entender perfectamente, no solamente qué es la resiliencia, sino también cómo queremos aplicarlo eso en nuestros negocios y en las acciones que queremos poner en marcha inmediatamente ya, insisto, la palabra ya es otra de las palabras importantes que me gustaría que tuvierais muy claro después de este seminario. Quiero que penséis en 3 elementos, ¿de acuerdo? Quiero que penséis en una zanahoria, quiero que penséis en un huevo y quiero que penséis en café. Y quiero que penséis en qué ocurre si los ponemos a hervir. Cogemos agua, lo ponemos a hervir en una cacerola y quiero que penséis qué es lo que ocurre si los ponemos a hervir, por separado, ¿de acuerdo? Si ponemos a hervir, insisto, una zanahoria, ¿qué es lo que ocurre? Se ablanda. El típico hervidito que muchos nos hacemos por la noche para comer sano, para comer verdura, que es importante, comer ligero por la noche, ese pedazo de hervido que seguramente muchos os habréis puesto en vuestros menús, que os habréis hecho también durante estas semanas de confinamiento. La zanahoria se ablanda cuando la pones a hervir, cuando la sometes a un proceso, una situación completamente adversa, ese hecho disruptivo, como es poner algo a hervir, la zanahoria, la reacción que tiene es ablandarse. Sin embargo, un huevo lo que hace es todo lo contrario. Si lo pones los minutos exactos, lo que se transformará será en un huevo duro, ¿es correcto? El huevo lo que hace es endurecerse. El huevo se endurece ante el mismo hecho disruptivo. El mismo. Hemos puesto a hervir. ¿Y el café? ¿Alguien ha cogido alguna vez un grano de café y se lo ha puesto en la boca? No creo que sea ni muy agradable ni tampoco demasiado sano para los dientes, ¿de acuerdo? Como se te ocurra morderlo. El café es algo que, ante la misma situación que una zanahoria o un huevo, se transforma en, no sé si lo sabríais, imagino que muchos votos sí, se transforma en la segunda bebida más bebida en el mundo después del agua. La segunda bebida más bebida en el mundo. Ese grano de café que si te pones en la boca no te lo puedes comer, no es ni tan siquiera agradable, con el mismo proceso que el huevo o la zanahoria se transforma en algo que es la segunda bebida más consumida en el mundo, que es el café.
Insisto, esta metáfora es para que entendamos mejor el concepto de resiliencia. Ahí tenéis una pequeña definición, que sería la capacidad de prepararse, en primer lugar, de adaptarse, en segundo lugar, de sobreponerse, en tercer lugar, y en cuarto lugar, de crecer ante una situación disruptiva, ante la misma situación disruptiva. En definitiva, transformarse en algo mejor. Y para poder ver esta crisis que se avecina y que va a ser difícil y que seguro que, como todas las crisis, pues deja a muchos por el camino, y encima, además, esta crisis sanitaria y humana también dejará y está dejando, por desgracia, a muchas personas por el camino, lamentablemente. Para poder ver la crisis y transformarnos en algo mejor, en poder verla y poder detectar las oportunidades desde la serenidad, por supuesto, y la calma, es necesario tener esta competencia, que es absolutamente crítica en entornos VUCA, que es absolutamente crítica para afrontar los cambios muy rápidamente, para que esos cambios realmente nos sirvan para transformarnos, y ese concepto es la resiliencia. El origen del concepto de la resiliencia es un término que se toma de la resistencia de los materiales, que se doblan sin romperse para recuperar la forma o situación original. El concepto de resiliencia viene de ahí, ¿de acuerdo? Y cuando una persona o un grupo de personas o una empresa se dice que tiene resiliencia adecuada, es cuando puede sobreponerse a contratiempos o incluso salir fortalecido de ellos. El otro día en un seminario, también como este, decían, en esta crisis no se trata de correr, de que todos corramos si no sabemos del león que nos persigue, se trata de correr más que los demás, ¿de acuerdo? Y quiero que tengáis esto también muy en cuenta, ¿vale? Aplicado a las personas o a las organizaciones, insisto, tendríamos aquí la definición de resiliencia. En la historia, como hemos visto, se han producido muchísimas situaciones disruptivas y, bueno, pues en la actualidad las ansiedades climáticas, los ciberataques, los problemas de telecomunicaciones que podéis sufrir también en un momento determinado, que nos impide, no funciona el ordenador, no puedo vender, ¿vale? Son también situaciones a las que hay que saber adaptarse y transformarse en algo mejor. Así que, insisto, tenemos 3 opciones, ¿no? Ser como la zanahoria, que se ablanda. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve hace poco con un amigo mío, me decía, Manuel, en las reuniones de comerciantes hay gente que ya le da igual todo, gente que ya después dice que ya no puede hacer nada, que para qué tiene que cambiar cosas, que en realidad no depende de él nada. Luego gente que se ha endurecido, gente que siempre está buscando culpables a todo lo que le sucede y que siempre los culpables son los demás. Y luego hay unos cuantos que realmente, pues ante todas las situaciones adversas, lo que hacen es cambiar rápidamente, entender que estamos en entornos VUCA, transformarse rápidamente utilizando la resiliencia y, insisto, quiero aceptarse un poquito, prepararse, adaptarse, sobreponerse y crecer ante una situación disruptiva. La pregunta que yo os quiero hacer es, ¿y vosotros qué vais a ser? ¿Zanahoria, huevo o café? ¿Vale? Me gustaría que todos los que estáis asistiendo o los máximos posibles pudierais transformaros después de esta crisis en algo mejor. Me encanta esta frase de John Fitzgerald Kennedy, que dice que en la crisis hay que ser consciente del peligro, por supuesto, pero hay que reconocer también las oportunidades, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a hablar ya de las oportunidades, después de hablar del, insisto, estamos en entornos VUCA, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos y tenemos que ser resilientes. La siguiente pregunta que os puede saltar será, bueno, Manuel, perfecto, Manuel, pero ¿cómo son esas personas resilientes? Bueno, pues son personas que saben aceptar la realidad tal como es. Frente a esas personas positivas que solo ven el lado bueno de las cosas, que piensan que todo va a ir bien sin más, pues tenemos esas personas que saben aceptar la realidad tal como tal como es, que tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido. Y ante esto, otra frase que escuché también hace poco en un seminario de una persona que decía, la vida no es las cosas que te pasan, sino qué haces tú con las cosas que te pasan. ¿Qué haces tú con las cosas que se pasan? Con las cosas que te pasan. Eso es la vida. ¿Cómo reaccionas tú ante lo que te pasa? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo vamos a reaccionar ante todo esto que nos está pasando? ¿Vale? La tercera capacidad de las personas resilientes es que tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. Absolutamente inquebrantable. ¿Vale? En definitiva, son lo que llamamos optimistas inteligentes. Insisto, un optimista inteligente es el que frente al positivo, que todo lo ve bien y lo único que ve es el lado bueno de las cosas, es el que piensa que va a ir todo bien sin más, todo pasará, todo irá bien,
volverá todo a ser como antes. Bueno, el optimista inteligente tiene en cuenta las dificultades, sabe plantear opciones para intentar superar esas dificultades. Y además lo hace afrontando el cambio desde el punto de vista de transformación y aplicando una competencia que es la resiliencia. Manuel, pero ¿de verdad que tenemos motivos para ser optimistas? Bueno, pensamos que sí y por eso estamos aquí y queremos trasladároslas. Y para eso, bueno, pues hemos discutido sobre si poner aquí la palabra insights o poner la palabra palancas. Yo prefiero poner la palabra palancas más que insights, ¿de acuerdo? Porque si no, al final hablamos siempre con anglicismos, seguro que alguno se me ha escapado, ¿vale? Y para muchas de las personas que por suerte, por desgracia, pues no manejan el inglés como su segunda lengua, pues tenemos que ser capaces, entre todos y entre ellos yo, de hablar para todo el mundo, ¿no? Y hay una palabra fantástica en español que se llama palancas, ¿no? Y ¿qué palancas tenemos? ¿Qué palancas tenemos? ¿Qué palancas podemos encontrar? Vamos a ver 6 palancas que tenéis en las tiendas que tenéis las tiendas que utilizáis el producto licenciado para, a partir de ahí, generar estrategias, generar acciones y generar esa esperanza en que podemos transformarnos en algo mejor después de esta crisis. Vamos a verlas. E insisto, esas palancas insights tienen que estar basadas o bien en fortalezas propias vuestras, es decir, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona, Manuel, tengo una buena base de datos, ¿qué puedo hacer con ella? Y puedes hacer millones de cosas con una buena base de datos. Puedes ponerte en contacto con tus clientes, puedes llamar a tus clientes. Llamar a tus clientes, a mis clientes me decía, oye, ¿y si se molestan? ¿Y si no les pillo bien? ¿Y si vienen los ISIs? ¿No? Vienen todas esas creencias mentales, trabajároslas. Como sigáis con creencias mentales que os bloquean, creencias mentales negativas, no vais a poder avanzar. Insisto, volvamos a revisar cuáles son las características de las personas resilientes, ¿de acuerdo? Insisto, las palancas tienen que estar basadas en fortalezas y también en las oportunidades, así que empezar a determinar cuáles son vuestras fortalezas internas, qué os han hecho sobrevivir ahora mismo en el mercado, qué cosas tenéis ahora mismo como oportunidades que están también ahí fuera, qué oportunidades os brindan vuestros proveedores, qué oportunidades os brinda el mercado, las nuevas tecnologías, qué oportunidades hay ahora mismo y que incluso aunque algunos también, muchos gurús, muchas consultorías pueden, y en opinión de muchos, algunas tremendamente equivocadas, pueden decir que el retail va a sufrir muchísimo y evidentemente va a sufrir, o decir que las tiendas de proximidad van a sufrir muchísimo, que evidentemente van a sufrir, pero vamos a sufrir todos. Pero vais a ver que hay algunas palancas que son muy importantes y que podéis utilizarlas para salir adelante y para tener muchísima esperanza real, acordaros, optimismo inteligente desde las acciones, pero insisto, desde ya, palabra ya, muy importante también. Vamos a ver esas palancas. La primera es que ya somos resilientes. Alegraos, ya somos resilientes. Oye, Manuel, ¿cómo puedes afirmar que ya somos resilientes? Bueno, yo no afirmo pocas cosas en mi vida. Intento leer y aprender de los que saben y aprender también de los últimos 20 años en los que, bueno, pues me rodeo de muchísima gente que sabe muchísimo de sus negocios, que se pasa el día luchando, tratando de vender sus productos y sus servicios. Y veis aquí un titular que hace poco de periódico que es la explicación psicológica a la lista estrella de la compra. ¿Sabéis lo que más se está comprando después de toda esa locura, esa vorágine de la que todos salíamos a comprar? Bueno, todos o muchos salíamos a comprar o salíais a comprar papel higiénico. Es cerveza, aceitunas y las típicas patatas o papas, como le llamamos aquí, ¿vale? Cerveza, aceitunas y patatas fritas. ¿Y eso por qué? Pues mira, tiene una explicación muy, muy sencilla. ¿Y por qué somos resilientes? A ver, fijaros, tras el 11M, tratados terroristas ya de tráfico recuerdo, ¿vale? Se hicieron muchísimos estudios sobre el estrés postraumático que vivieron tanto los neoyorquinos como los madrileños en aquellos días. Y la cifra no llegó al 7%. Fijaros, las personas que vivieron estrés postraumático después de aquellas situaciones absolutamente adversas y alucinantes, hechos disruptivos donde los haya, no llegaron al 7%. Y según los expertos en psicopatología, salvando las distancias, por supuesto, estos hechos tienen una cierta semejanza con los actuales. Voy a tratar de explicarme. Y es que, pese al pensamiento generalizado de que todo va a ir mal, ¿vale? El ciudadano de a pie, vuestros clientes, son extraordinariamente resilientes. Y me remito otra vez al titular. A ver, ¿cuál es la razón psicológica para este incremento de la venta de cerveza, aceitunas y patatas fritas? Seguramente muchos ya lo habréis hecho. Y es que refleja el poder de darnos recompensas y caprichos en estos tiempos. ¿Qué capricho podemos tener? ¿Tomarnos un vinito, una cerveza con nuestros amigos, con nuestros familiares? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha bajado alguna aplicación cuando no lo había hecho en su vida? Zoom, la que fuera. Hay muchísimas.
¿Quién no ha logrado que alguna persona que era completamente adversa a las nuevas tecnologías con el teléfono móvil, la tablet, etcétera, se haya bajado alguna de esas aplicaciones para poder vernos, para poder hablar? ¿Quién nos ha pasado un rato, un día por la tarde, a última hora o por la mañana, que tengan suerte de una terracita a medio sol para tomarse una cerveza o unas aceitunas o unas papitas o incluso el almuerzo típico aquí en Valencia, el esmorzaret? ¿Quién no ha hecho eso con algunos amigos? Refleja el poder de darnos recompensas y caprichos en estos tiempos. Ahora hay mucha alarma, pero la gente está haciéndolo muy bien. Si no lo hiciéramos muy bien, no habríamos aguantado todo este mes encerrados en casa. Y una de estas fases es precisamente beber cervezas, beber vino, beber ese gin tonic, esa copita, esas patatas fritas. Eso nos genera endorfinas. Y es una demostración de que las personas ya son resilientes, ya somos resilientes, ¿vale? Ya somos resilientes. Fijaros cómo en este artículo, pues lo he puesto aquí en amarillo, pese a ese pensamiento generalizado de que todo va a ir mal, el ciudadano de a pie es extremadamente resiliente. Nuestro consumidor es resiliente, sois resilientes, somos resilientes. Primera palanca, ya somos resilientes. Vamos a querer superar esta situación adversa. Y uno esta primera palanca con la segunda. Vamos a querer superarla y vamos a querer reilusionarnos. Nuestros clientes van a tener necesidad de reilusionarse. Esa es una segunda palanca importantísima y la tenemos y la vais a tener. Y tiene mucho que ver con la anterior. Necesitamos que nuestra familia, nuestros hijos, se reilusionen. El dicho este de la familia unida jamás será vencida es cierto. Prefiero quitármelo yo, pero que mis hijos sonrían. ¿De acuerdo? Que se reilusionen. Seguro que será obligatorio durante algún tiempo mantener la distancia social. Insisto, no sabemos cuánto tiempo. Insisto, posiblemente sea más tiempo del que queramos. Posiblemente sea más tiempo del que deseemos. Cojamos esa alternativa, ¿de acuerdo? Y aunque parezca pesimista, os aseguro que es más realista de lo que quisiéramos. Os invito a que veáis la conferencia de Laureano Turienzo, que es una de las personas que más sabe a nivel de retail en España, seguramente en Europa y en el mundo, y con datos completamente concretos nos habla de que quizá esta situación no sea de unos meses, sino que puede que sea de algo más que unos 2 o 3 meses, porque el distanciamiento social quizás sea necesario y no se permita desde el punto de vista normativo, legislativo, que en nuestras tiendas pues puedan haber 5, 6, 7, 8, 10 clientes en una tienda pequeña, mediana, con pocos metros cuadrados. Esto ya se está viviendo en muchísimas ciudades que ya están más avanzados que nosotros unas semanas en la puesta en marcha de la vuelta a la salida del confinamiento por etapas. Pensamos que esas etapas queremos que sean rápidas, pero insisto, este escenario de que puede que hasta que no venga la vacuna, que será, insisto, bastante probable que no podamos volver a que tengamos una tienda absolutamente llena. Pero insisto, esto también genera oportunidades. Está claro que quizá no tengamos claro dónde podamos llevar a nuestros hijos, pero lo que es seguro es que vamos a querer mantener unidos a nuestra familia, vamos a querer que se reilusionen, vamos a querer que nuestros hijos después de un mes, mes y medio, 2 meses encerrados en casa vuelvan a tener su capricho, su ilusión, ¿de acuerdo? Y esto entiendo que es una gran palanca. ¿Y por qué entiendo que es una gran palanca para vosotros? Pues muy sencillo, porque si estamos aquí es porque vendéis ilusión. Y si la gente necesita ilusionarse, pasamos a la palanca número 3, vendéis ilusión. O sea, vendéis que la sonrisa de un niño o incluso de un adulto con los productos más adaptados para ellos. O sea, ¿quién de 30 a 40 años no ha sido friki en su época más pequeña? Y digo friki desde el punto de vista positivo de, oye, pues a mí me gustaba Star Wars, pues a mí me gustaba Harry Potter, pues a mí me gustaba Batman, pues a mí me sigue gustando Batman o me sigue gustando Star Wars. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vendemos ilusión y es lo que vendéis. Y esta palanca es importantísima. Los productos licenciados son ilusión. Vendéis ilusión y ahora más que nunca la familia, los niños lo necesitan. Y si la familia y los niños necesitan ilusión y vosotros vendéis ilusión, es algo que muy pocos sectores van a poder aprovechar. ¿Vais a tener cosas negativas? Seguro. ¿Tenéis oportunidades? También. Las tenéis. Identificar vuestras palancas. Llevamos 3. ¿De acuerdo? Llevamos 3 palancas. Insisto, vuestros clientes ya son resilientes, vuestros clientes necesitan ilusionarse y vendemos ilusión. Y esto es tremendamente importante. Cuarta palanca. Lipstick Indicator. Ostras, Manuel, ¿no decías que no podíamos poner palabras en inglés? Ya, lo siento, pero no me he podido resistir. Y es que además esto viene además de una empresa de productos que no voy a nombrar, de productos para maquillaje, por eso aparece ahí el lápiz de labios, que lipstick
lo que significa es lápiz de labios, ¿vale? Y el indicador lápiz de labios lo que nos indica es que en épocas de crisis, cuanto más cae, cuanto más crisis se produce, cuanto más disminuye el PIB, cuanto más se ahonda la crisis, más sube la venta de algunos productos. Está demostrado que las ventas de lápices de labios en crisis anteriores han subido en la medida en la que ese índice de felicidad, porque la crisis no nos genera felicidad, sino todo lo contrario, se produce un incremento de ventas. Es decir, se produce el efecto contrario. Cuanto más crisis, más ventas. ¿Qué productos son esos? Podéis buscarlo en internet, os invito a que lo busquéis. Lipstick Indicator, en función de, va en contra del índice de la felicidad, cuanto menos felices son, más lápices de labios se venden. ¿Por qué? Porque no queremos, ya hemos dicho antes que somos resilientes, las personas son resilientes, que no queremos que nadie nos quite los pequeños disfrutes de la vida. Quiero sentirme guapo, quiero sentirme guapa. Son pequeños momentos de felicidad. Y a este respecto, yo he tenido alguna conversación muy interesante y es, igual que no queremos privarnos de poder hablar con nuestros amigos y nos hemos bajado una aplicación para poder hacerlo, ese momento de la conversación, de tomarnos esa cervecita, ese vinito, esas papas, esas olivas, lo mismo con esos productos de belleza. Y si queremos ver a nuestros hijos felices, y por encima de todo, ¿por qué no también los productos licenciados? Pueden ser. De hecho, hablando con mis amigos de Cerdá, la crisis del 2008 fue para ellos una situación en la que, más bien al contrario, quitando algún problema con algún cliente importante que tuvieron, fueron momentos en los cuales no hubieron crisis. Sí que ha habido hace un par de años una crisis del mundo de las licencias, ¿de acuerdo? Pero estamos completamente convencidos de que, y a los datos nos remitimos y podéis hablar con vuestros amigos de Cerdá, del mundo de las licencias en aquella época, lo que hizo fue, ellos aumentaron muchísimo las ventas y adoptando evidentemente las estrategias adecuadas. Así que, ¿por qué no? El mundo de las licencias también, ante esa necesidad de reilusionarnos, puede ser también igual que el Lipstick Indicator, ¿de acuerdo? Palanca número 5, palanca número 5. Lo local va a subir. Vais a encontrar muchísima literatura diciendo que no, que las tiendas de proximidad van a sufrir mucho. Pues claro que van a sufrir, vamos a sufrir muchísimo todos. Pero recordad, al menos en las primeras fases y en aquellos que lo hagan bien y den, insisto, seguridad al cliente, seguridad. Y os cuento una anécdota. Hace poco, digo, voy a comprar el pan al horno de siempre. Me encontré, vi desde fuera y hace relativamente poco, vi a las personas que estaban atendiendo sin gorro, sin mascarilla, sin guantes. Sin mascarilla, sin guantes. Dime de vuelta y me marché. He hablado de esto he contestado esto con mucha otra gente y me han hablado de experiencias muy similares. Es decir, vamos a hablar luego de cómo es muy importante dar seguridad a nivel salud. ¿Y quién nos da más seguridad? El que conocemos, del que nos fiamos, el que es creíble. ¿Quién es más creíble? La tienda de proximidad. Por eso estamos convencidos de que el local va a subir. Vais a ver mucha gente que va a decir lo contrario. Insisto, pensamos que están equivocados. Somos animales de ecosistemas próximos. Nos fiamos del que está cerca. Nos fiamos del que conocemos su nombre. ¿Quién habrá tocado eso? ¿Quién no lo habrá tocado? Por lo tanto, va a ser una oportunidad para que, dando muestras de seguridad y haciéndolo muy bien, podamos hacer que lo local vaya a subir y al menos seguro en las primeras fases y en aquellos, insisto, en los que lo hagan bien. Y la sexta y última palanca. Seguro que van a haber menos compradores. Seguro que al menos durante un tiempo, quizá más, insisto, quizá más del que queramos, no podamos tener en nuestras tiendas toda la gente que quisiéramos. Habrá menos compradores, pero cuidado, porque serán grandes compradores. Con una decisión de compra casi seguro. Con una decisión de compra casi segura. Va a haber menos compradores, pero serán grandes compradores. Y además tenemos que poner en marcha estrategias y acciones que potencien, que vengan a nuestra tienda y que además sean esos grandes compradores. ¿Y quiénes son nuestros grandes compradores? Nuestros clientes más fieles. Las bases de datos van a ser ahora mismo absolutamente fundamentales o que aprovechemos cualquier tipo de comunicación y de canal de comunicación con nuestros clientes para hacer que vengan esos grandes compradores, para comunicarnos con ellos. Ya podéis empezar a encontrar ejemplos de gente que está haciendo muchísimas cosas en esas ciudades, aunque queden un poco lejos, o por ejemplo, ya tenemos datos de Italia, donde las primeras tiendas que han dejado de abrir han sido, entre otras, librerías, papelerías y tiendas de ropa de bebé. Esto ya está pasando en Italia, en algunas zonas, ¿vale?
cuidado, porque el ratio de conversión entre cliente que compra se debería disparar. Y si no es así, estáis haciendo algo. 6 palabras claves: buca, cambio, transformación, resiliencia, palancas. Y nos queda la última, que es plan, y voy terminando. Tenéis que hacer un plan y tenéis que hacerlo ya. Voy a además utilizar, insisto, que para los que saben, esta fuente es de Improven, mis compañeros de una consultoría de reestructuración, en la cual tenéis que hacer un plan de contingencia, enfrentaros a la realidad desde ya, un plan de contingencia para qué voy a hacer en los próximos días, ¿vale? Los que, insisto, y algunos ya habréis hecho, vuestros ERTES, etcétera. Un plan a 100 días, esta etapa es crítica, plan a 100 días. Y, si es necesario, un plan de reestructuración donde se asegure la sostenibilidad. Os invito a que hagáis esos 3 planes, ¿de acuerdo? Por tema del tiempo, paso a las conclusiones. Insisto, tenéis que cambiar de chip ya, absolutamente ya, ¿vale? No asumáis ni fomentéis el mal rollo, sed optimistas inteligentes, es muy importante. Ahora mismo se contagia muchísimo el mal rollo, por favor, eso hay que eliminarlo. Hay que ponerse a trabajar ya de forma creativa en las soluciones y no centrarse en los problemas. Esta foto la tomé hace unos días, quizá veis al fondo el camino de esos 2 caracoles, uno va delante del otro, el camino quizá fácil, ¿no? El de, venga, bajaremos precios, estrategias low cost. Bueno, seguro que hay otras estrategias, ¿vale? Veis este otro caracol que tenéis aquí más en primera pantalla, ¿vale? En primera línea, os aseguro que no los puse yo, salí después de llover y lo encontré por la calle, os aseguro, la foto es mía, tengo el copyright, ¿vale? Este caracol va por delante de los demás. Las estrategias de diferenciación y no necesariamente de posicionamiento low cost para enfocar el negocio post-crisis también son necesarias, pero va a ser necesario ser valientes. Por supuesto que crecerá, igual que con la crisis de 2008, el negocio low cost, pero también puedo adoptar otros tipos de estrategias como vamos a ver ahora enseguida. Os invito a que seáis valientes, a que os arriesguéis, a que hagáis cosas que nunca os habéis atrevido a hacer. Los consumidores siguen ahí, siguen en sus casas. Llegará un momento en el que saldrán de ellas, pero saldrán temerosos. Y los que tengan talento lograrán destacarse en esta época de tránsito, que nos llevará a la normalidad. Pero insisto, no sabemos cuándo. Ideas para el futuro. La primera, poner el foco en el cliente. Estrategia omnicliente es una palabra nueva que os invito a que también conozcáis. El comercio humano, posicionar al cliente en el centro de todo. El comercio humano, la atención al cliente, una excelente atención al cliente y además sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Es la única forma de competir frente al precio. Insisto, es la única. Comercio humano. Dar seguridad, ¿vale? Va a haber muchísimas restricciones sanitarias. Serán iniciales seguro, pero insisto, quizás duren más de lo que quisiéramos. Dar al cliente seguridad, comodidad y rapidez, ¿vale? Os invito a que diseñéis estrategias para premiar a los consumidores que entren en vuestras tiendas. Os invito también a que busquéis la simplicidad, la sencillez de vuestras acciones y que el cliente lo entienda muy fácil. Y os invito también a desarrollar vuestras tiendas online. Va a ser absolutamente importantísimo. Ya sabéis que están creciendo muchísimo, sabéis que esto ha venido para quedarse, la omnicanalidad está ahí, ha habido una explosión. Cuidado también porque empresas como Amazon no están pudiendo dar abasto a los clientes Prime, ¿de acuerdo? Con lo cual, la logística no va a poder dar abasto a todo y la estrategia BOPIS, la de Buy Online, Pick Up in Store, lo digo en inglés porque la palabra BOPIS viene de ese acrónimo en inglés, y es compra online y ven a recogerlo a la tienda. Por favor, esa estrategia, definir todas las acciones que podáis para exprimirla al máximo. Y estas son las ideas para el futuro. Y para terminar, insisto, las crisis, como dice esta frase, pulen tu vida, en ellas descubres lo que realmente eres. Lo hablaba todavía con uno de mis mejores amigos. Las crisis nos dejan desnudos. Sale todo lo bueno y todo lo malo. Yo espero que después de este seminario os haya invitado a que salga todo lo bueno y que dejéis todo lo malo y que redescubráis también cosas que teníais ahí aparcadas y que seguramente es un buen momento o es el mejor momento para que las saquéis. Insisto, palabras muy importantes: buca, cambio, transformación, resiliencia, palancas, plan. Os invito a que a partir de ahora formen parte de esas 6 palabras de vuestro vocabulario y nada, solo me queda hacer un pequeño gran guiño al mundo de las licencias y que la fuerza os acompañe. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Doy paso a José Cerda. Muchas gracias, Manuel. Creo que ha quedado claro que las crisis son una oportunidad de transformación para ser mejores. Creo que ha quedado muy claro y creo que ese es un poco el concepto que debemos ir trabajando, ser mejores que la etapa anterior, porque realmente de ahora en adelante dividiremos antes del coronavirus y después del coronavirus. Creo que
había una anécdota que me gustaría comentar, ¿no? Que era una viñeta de un cómic en el que se veía un empresario haciendo pues un formulario donde se le preguntaba qué había hecho más para la transformación digital de su empresa de los siguientes puntos, ¿no? Y había los competidores, el CEO de su compañía, los clientes y la última opción ponía otros, ¿no? Y señalaba a otros y puso el COVID-19. Realmente lo que no hemos podido hacer en nuestros negocios en una época más o menos predecible hasta cierto punto, lo ha hecho un virus diminuto que no podemos ni ver, ¿no? Nos ha llegado a convencer, ¿no? De que ese cambio, de esa nueva época en la que ya nuestros clientes están digitalizados al 100%, no entendiendo la digitalización desde el punto de vista que es tener una página web o vender por internet, ¿vale? Creo que la digitalización y la transformación digital en ese sentido va mucho más allá. Y, en fin, incidir en eso, en que los productos licenciados pueden actuar en los consumidores, en los clientes de nuestros clientes, en los clientes de nuestra audiencia, pueden actuar como bálsamo en situaciones de crisis. Y creo que lo has comentado tú muy bien en la explicación, ¿no? Las últimas crisis que hemos tenido, crisis que parecían realmente disruptivas de crédito, de consumo, de demanda, ¿no? Realmente el sector ha ido creciendo. Nosotros íbamos aumentando en ventas, no solo Cerdá, nuestros clientes también, porque nosotros dependemos de nuestros clientes. Y habían épocas donde parecía que las crisis no las entendías porque eran tal cual, cuando a ti te iba bien el negocio. Las crisis que hemos pasado eran por razones diferentes a crisis de demanda o crisis de crédito, pero en ese sentido nosotros creemos y creo que de una manera u otra tenemos que empezar a reflexionar sobre ese punto de que quizás el producto que tengamos sirva de medio para generar esa ilusión, ¿no? Porque al final esa demanda en esos productos la va a ver. ¿Quién no quiere ver feliz a un niño cuando recibe una mochila con su personaje favorito? Al final, yo creo que, como has dicho, el consumidor español y creo que la raza humana en sí, ¿no? Es resiliente y creo que esa ilusión por ver a un niño feliz, por mucho que te vaya mal, eso siempre va a estar ahí. Y quizás a lo mejor yo puedo sentir esa crisis, pero mi hijo no voy a permitir a que mi hijo, ¿vale? O permitirme en un momento dado un capricho, ¿no? Como un pintalabios, ¿no? O por qué no, ¿vale? Yo creo que es un poco la palanca que debemos coger para provocar ese cambio, ¿vale? Esa transformación. Pues nada, Manuel, simplemente darte las gracias y para finalizar, nada, todo el equipo de Cerdá os desea lo mejor en esta transformación que debe empezar desde ya y desearos lo mejor para todos vosotros y vuestras familias y en breve también para vuestros negocios. Así que nos vemos y que la fuerza os acompañe, ¿eh? O que las ventas os acompañen. Eso también podría ser. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Venga, hasta luego, Manuel.